Bueno, tenemos que analizar algunas gráficas. Vamos a ver algunas características de las funciones trigonométricas. Aquí tenemos la función seno. Esta función seno, tenemos que ver algunos puntos importantes. Es que miramos que comienza en 0. En pi medios alcanza una amplitud de 1. Vuelve y baja en pi. En menos 1, pi medios, 3 pi medios. Y en 2 pi vuelve y se repite el ciclo. Cuando en x0 comienza en 1, amplitud 1, en pi medios pasa por 0, cuando pasa por pi tenemos menos 1, cuando está en 3 pi medios vuelve 0 y en 2 pi de ahí en adelante la gráfica se repite. Bueno, vamos a ver lo que es la traslación. La traslación es el movimiento de una gráfica dentro del plano cartesiano. Aquí tenemos la gráfica que describe la función seno y miremos que hay algunos puntos importantes que ya sabemos es pi medios en pi, 3 pi medios y en 2 pi. ¿Listo? Para poder mover la gráfica vamos a ver como ejemplo la función que dice que y es igual a seno de x más 2. Este más 2 hace que nuestra gráfica se mueva. Entonces, al moverse, todos los puntos de referencia van a moverse 2 puntos hacia arriba. Entonces, si estamos en esta posición, vamos a moverse 1 y 2. Dos espacios. Lo mismo sucede con este punto. Él va a subir igualmente 1, 2. El otro punto de referencia es en pi. Mueve 1, 2. En 3 pi medios igualmente va a subir 1, 2 y en 2 pi 1 y 2. Tenemos aproximadamente que nuestra gráfica va a describir de esta forma. ¿Listo? Miremos la solución. Y si miramos que efectivamente los puntos iniciales se trasladan hacia arriba 2 unidades. Si tenemos como ejemplo, ese menos 2 hace que la traslación de la función sea hacia abajo. Entonces, como es hacia abajo, nuestros puntos de referencia, que son los de la función, también van a tener que moverse. Entonces, miremos hacia abajo 2. Tenemos el punto hacia abajo 2. Miremos este punto hacia abajo 1, 2, 2 aquí. 2 el punto de referencia importante y 2 acá, lo que podríamos deducir que nuestra gráfica va a tener este comportamiento. Si miramos la solución a este ejercicio, pues lo que habíamos pensado era lo correcto, la gráfica se trasladó hacia abajo. Entonces es importante mirar que el número que acompaña a la función después del ángulo es la que va a demostrar cómo se mueve la función. En la traslación horizontal, ya sabemos que seno de x tiene estas características, entonces vamos a marcar nuestros puntos importantes, que son donde inicia su punto máximo, su amplitud, por donde vuelve a pasar en 0, en el eje x y nuevamente. A diferencia del ejercicio anterior, el ángulo va a ser el que esté acompañado de el número, y cuando dice más 1, nuestra gráfica se va a comportar en sentido contrario, cosa que su traslación horizontal va a ser al lado izquierdo. Entonces, como se va a trasladar al lado izquierdo, vamos a escoger otro color, cogamos un verde. Este se va a mover al lado izquierdo, este espacio. Este también debe moverse aproximadamente el mismo espacio que el inicial, y vamos a mover al lado izquierdo cada uno de los puntos, y podemos predecir que el comportamiento de nuestra gráfica va a ser aproximadamente este. Miremos la solución. Efectivamente, lo que pensábamos o lo que analizamos es correcto, que cuando aparece ese número, mire que la gráfica se traslada horizontalmente hacia la izquierda.
Vamos a ver, ahora sí, cuando el número es negativo. Cuando el número es negativo, la gráfica se va a trasladar, pero hacia el lado derecho. ¿Cuánto? Un espacio. Entonces miremos el punto inicial y vamos a trasladarlo un espacio hacia la derecha. Este punto de referencia va a ir hacia la derecha e igualmente hacia la derecha, y nuestro punto inicial un espacio hacia la derecha. Entonces podemos ver, nos faltó este, listo. Podemos analizar, podemos predecir el comportamiento de la gráfica sin necesidad de utilizar calculadora y decir que la gráfica se va a comportar de esta manera. Miremos la solución y miren que efectivamente los puntos se trasladaron de manera horizontal pero hacia la derecha. Entonces podemos concluir que cuando el ángulo está acompañado de un número negativo, la traslación horizontal es hacia la derecha, y cuando es positivo, la traslación es hacia la izquierda. Miremos la amplitud. En la amplitud igualmente es sumamente necesario ubicar los puntos de referencia. Estos puntos de referencia son los que se indican aquí, y vamos a ver qué pasa cuando a la función la acompaña un 2. Ese 2 quiere decir que la función se multiplica por 2, y eso nos indica que la amplitud o el tamaño de la función va a crecer 2 espacios. Entonces los puntos de referencia a tener en cuenta va a ser tan solo este de aquí y este de aquí, porque los demás van a pasar por el punto de origen. Entonces va a subir 2 espacios, 1, 2, y este de acá va a bajar igualmente 2 espacios, 1 y 2. De esta forma podía predecir que nuestra gráfica se va a comportar de esta forma. Cuando lo grafiquemos sobre nuestro cuaderno hay que ser muy cuidadoso para que la gráfica pues describa una curva mucho más definida. Si miramos la solución al ejercicio, miren que efectivamente lo que estábamos pensando es correcto. La gráfica describió pues las líneas que nosotros inicialmente sugerimos al mover los puntos del análisis. Miremos otro. Miremos cuando la gráfica nos dice que es un medio de la función. Ese un medio quiere decir que es la mitad. Entonces, si la gráfica tiene una amplitud de 1 originalmente, miren que tenemos aquí un espacio y ese punto es 1, ese espacio es 1, lo que debemos hacer es mover ahora sí nuestros puntos de referencia a la mitad. Y como lo estábamos mencionando, los únicos puntos de referencia que son importantes para nosotros son este punto y este punto de aquí. Entonces va a ser la mitad, y la mitad es 0,5. Entonces va a ser este punto, no llega ni a 1, es la mitad, y este punto de aquí quedaría hacia acá. Entonces, al predecir la imagen de la función un medio de seno de x, podríamos estimar que se va a comportar de esta forma. Si miramos la solución, efectivamente la gráfica se comportó o los puntos se movieron como habíamos pensado. Eso es todo. Bueno, vamos a graficar la función y igual a 2 coseno de x más 1. Entonces lo primero que debemos identificar que la función coseno tiene estas características. Comienza en 1, pasa por pi medios por 0 en x, menos 1 en pi y 3 pi medios en x, y vuelve y sube en 2 pi hasta 1. ¿Listo? Esta es la función coseno. Como nos dice y nos pide una amplitud diferente a 1, podemos ver que la función original comienza en 1, puede ser 1 coseno de x, pero como hay un 2, dice que la amplitud es más grande, o sea que la amplitud va a comenzar en el número 2 en y, es más amplia, 2. Pero aparte de eso, miramos otra característica, y es que tenemos un punto que nos permite trasladar la función otra unidad más. Entonces, teniendo en cuenta que la amplitud de la función es 2, pero aparte de eso se va a mover 1,
tenemos y determinamos que la función va a comenzar en 3. Listo, una vez tenemos el punto de inicio, debemos trazar nuestro eje de referencia. Este eje de referencia nos permite determinar la amplitud de la función. Entonces, a partir de él podemos colocar los puntos importantes y con ellos poder determinar que la amplitud de la función son 2 arriba y 2 abajo. De esta manera colocamos los puntos y lo único que queda es dibujar la curva. De esta manera podemos deducir que la función 2 coseno de x más 1 va a describir esa gráfica. Lo pueden corroborar con alguna graficadora, Photomat o GeoGebra. ¿Listo? Miremos este otro ejercicio. En este otro ejercicio nos proponen una gráfica a la cual no conocemos la función. Entonces nuestra tarea es determinar ¿cuál es la función de esa gráfica? Bueno, para poder hacer un análisis mejor de la gráfica determinamos nuestro punto de referencia y va a ser ese nuevo eje X que se ha movido. De todas formas podemos determinar muchas cosas haciendo este pequeño paso que es trazar esa línea. Una de ellas es determinar la amplitud. Para determinar la amplitud podemos contar cuántos espacios simétricos, el mismo número hacia arriba y hacia abajo. Podemos ver que la gráfica tiene una amplitud de 4 unidades, entonces podemos decir que ese primer número es 4. Luego analizar la función podemos ver que es la función seno, entonces colocamos 4 seno y miramos si hay traslación horizontal. La gráfica comienza en 0, lo que quiere decir que la gráfica no se ha movido, entonces el ángulo X. Y para determinar la traslación vertical podemos ver que a partir del punto 0 se movió hacia abajo 2, pero como hacia abajo el número negativo, entonces sería menos 2. De esa forma nuestra gráfica describe la función 4 seno de x menos 2. Una forma para rectificarlo o verificar que es correcto es que utilicen Photomat o GeoGebra. Eso es todo. Muchas gracias.